Hola, hoy vamos a hablar de esta novela Escudo de Gorriones de Devin Perry, en donde se nos indica que para vencer a un monstruo debes de ser uno. Esta es una novela de corte fantástico que fue publicada recientemente en septiembre del 2025 y por la editorial Entre Mares. Vale, la historia es bastante sencilla. Tenemos aquí una serie de reinos que viven en un mundo mágico. Vale, pues hace mucho tiempo se dice que los dioses liberaron a una serie de monstruos sobre los 5 reinos de Calandra. Odessa es la hija del rey dorado y es la hermana de Gorrión. Vale, Gorrión, vamos a hacer un poquito de resumen, ¿vale? Entonces, hay una serie de dioses que han lanzado como una maldición sobre estos reinos, y cada ciertas generaciones una serie de monstruos terribles que se parecen a grandes cuervos asolan todo lo que es el continente de Calandra, asesinando a la población y destrozando todos los reinos. Vale. Entonces, ante esta situación y ante la existencia de diferentes monstruos y en este territorio, los reyes de los diferentes reinos han creado un pacto. Y ese pacto implica que no se van a enfrentar entre unos y otros, sino ya tienen bastantes problemas con las criaturas de los dioses y las criaturas terribles que hay en sus reinos. No se van a enfrentar entre ellos, y para asegurar ese no enfrentamiento y esa paz interna dentro del continente han creado un pacto. De modo que los hijos de los diferentes reinos se van a ir casando entre ellos. En este caso, en esta novela, tenemos el reino de Kentis. El reino de Kentis es el rey dorado, que ha tenido 2 esposas. La primera mujer falleció y tuvo una hija, su primogénita, Odessa, y después la segunda mujer también tuvo otra hija. Y esa hija es la que se llama Gorrión, y es la que se ha criado y la que se ha preparado para ser la mujer del príncipe Xavier del reino de Turat. Pero, ¿qué ocurre? Con la llegada de los emisarios y del príncipe de Turat sucede algo que nadie había esperado, y es que el príncipe de Turat, con los sacerdotes que poseen magia y que son bastante peculiares, deciden que el gorrión no va a ser la hija pequeña del rey Kentis, sino va a ser su hija mayor, Odessa. Entonces Odessa, de la noche a la mañana, ve cómo no se casa con uno de los hombres del rey, sino se casa con el príncipe Xavier, que es el primogénito y heredero del rey de Turat. Nuestra primera parte, entonces, es todo el viaje desde el reino de Kentis al reino de Turat. Pero esto no es tan sencillo, porque hay una serie de elementos. Además de los elementos mágicos de las criaturas a los que tienen que enfrentarse nuestros protagonistas, hay como 2 partes. Bueno, la parte romántica, que viene siendo entre Odessa y un personaje que se llama el Guardián. Y el Guardián es un guerrero que posee unas habilidades especiales que le permiten luchar contra los monstruos y matarlos. Y Odessa. Y vale, es toda la parte romántica, donde se empiezan como enemigos, se odian más o menos hasta llegar al amor. Vale, evidentemente ya podemos intuir que el matrimonio de Odessa tiene sus peculiaridades. Y sobre todo tiene sus peculiaridades cuando nos damos cuenta de que Odessa no está con su marido, no está con su príncipe Xavier, sino está con el Guardián, al que no conocemos el nombre, está bastante más adelante. Vale, entonces está la parte romántica y está la parte de intriga, porque Odessa, para intentar conseguir el favor de su padre, o un poco el reconocimiento de su padre, que siempre la ignoró, más o menos, pues decide convertirse en espía y atajar los planes del padre para averiguar qué es lo que ocurre dentro del reino de Turat y dónde está lo que es su nueva capital.
porque nadie conoce dónde está su nueva capital, Ashmore. Una de las cuestiones que se nos plantea en este libro es que puede ser que el rey de Kentis decida deshacerse del pacto que han establecido los reyes antiguos desde hace mucho tiempo, lo cual le permitiría pues conquistar otros reinos, eliminar así el pacto de sangre. Vale, bueno, esa es más o menos la trama principal. Hay una trama de intriga, una misión que tiene que cumplir Odessa, un personaje que es el guardián, que es el guerrero, y después tenemos toda la parte de amor. Vale. ¿Cuál es uno de los mayores problemas de este libro? Creo que uno de los mayores problemas de este libro lo puedo dividir en dos partes. La primera parte es muy sencilla de arreglar, que viene siendo la extensión. Es un libro de más de 700 páginas, con lo cual 700 páginas que ni siquiera es cerrado, sino que da pie a más libros. Le sobran muchísimas páginas, muchas páginas. Creo que si elimino la mitad, aún le sobrarían unas cuantas. Creo que podría ser un libro perfectamente asumible con 350, máximo 400 y ya siendo muy generosa, pero del resto es una absoluta pérdida de tiempo. Bueno, pérdida de tiempo es extender lo que no se puede extender. Vale, y otro de los mayores problemas de este libro, al menos desde mi punto de vista, viene siendo que la protagonista, los personajes. Los personajes están tan caracterizados en sus propias caracterizaciones, aunque suena redundante, que resultan hasta frustrantes, en el sentido de que Odessa nace como una princesa, pues eso, que está a su aire porque es ignorada completamente, su madrastra la viste de gris, ella es solitaria, se dedica a ir por los acantilados, a nadar en el mar, es decir, hace un poco lo que quiere porque todo el mundo la ignora. Si la tengo que definir, en principio es una Lela. Pero aparte de Lela, es que tampoco se desarrolla mucho como personaje a lo largo de la trama. Porque nace inocente y sigue siendo Lela. A ver, creo que hay una clase de inocencia que puede ser porque no conoces el mundo y te vas desarrollando, pero en el caso de Odessa es que no he visto un desarrollo de un personaje donde la vea crecer. Además, la autora cae en muchos tópicos, en el sentido de que Odessa, siendo el patito feo del reino, en el cuestión de la olvidada, la Cenicienta, creo que es la parte en lo que le corresponde, una de las maneras de crecer o de desarrollarse como persona viene siendo pues darle una espada y hacerla luchar. Es decir, adquirir características un poco masculinas. No hay un crecimiento de Odessa. No he visto nada en ella que me haga pensar que se va a desarrollar. Y sobre todo porque Odessa solo hace hacer preguntas. Hay una crítica de una lectora en inglesa, de una lectora estadounidense, que criticaba que Odessa solo hace preguntas. Es que es constante. Cada vez que sucede algo, Odessa se pregunta todo. Se pregunta si viene Guardián a verla, ¿por qué viene a verla? ¿Por qué no va a verla? ¿Qué intenta? Si le dice, que no le dice. Con lo cual es una mujer que se está preguntando. Si sale el sol por la derecha, ¿por qué sale por la derecha? Si la hoja se gira por un lado, ¿por qué se gira para el otro? Es absolutamente irritante. Empieza siendo coherente cuando llega a un reino que ella desconoce, pero es que es constante. A ver, es muy constante. Otra cosa es también el personaje masculino, el guardián. Está tan esquemáticamente caracterizado para darle un misterio que no tiene nada de personalidad. Pues eso. Y sobre todo no tiene personalidad porque lo vemos desde los ojos de Odessa, que no lo ve en su... no lo ve como un elemento completo, sino lo ve como un personaje al que tiene que odiar y al que tiene que asesinar porque su padre así se lo dice y ella tiene que ser una buena hija. Además, el guardián tiene otra serie de características y en este caso
Otro elemento irritante es que solo llama a Odessa mi reina cada vez que la ve. Con lo cual, entre las preguntas de Odessa que se hace constantemente en su mente y el guardián que cada vez que la ve le dice mi reina, mi reina, mi reina, llega a ser dos personajes irritantes. Tampoco he visto mucho el desarrollo amoroso de los dos. A ver, se tienen que querer porque son los protagonistas, pero tampoco he visto nada. Y aparte de eso, se podría desarrollar un poco más de elementos, pero tampoco mucho. Ante un libro de esta extensión, el tener una trama con dos personajes tan flojos, dos personajes que ni pinchan ni cortan, y todo esto, creo que hubiera sido mejor crear un mundo mucho más fraccionado, y eso que tiene una serie de personajes secundarios o de tramas secundarias que darían pie. Recomendado. A ver, no es un mal libro, pero tampoco es el libro perfecto al que muchos hablan. No es una maravilla, al menos a mí no me lo ha parecido. Pero se deja leer, creo que se deja leer. En comparación con otras novelas de literatura fantástica, romántica, mezcla de fantasía para jóvenes adultos, creo que está en la parte de 3 estrellas. De todas maneras, a pesar de la personalidad de los protagonistas y todas estas cosas, creo que mi gran problema viene siendo la extensión. Le cortaría, pero es que, le cortaría, a ver, le cortaría todo esto. A ver, y esto, a lo mejor toda esta parte sería ya eliminando todas las preguntas que Odessa se hace a sí misma y que no tienen respuesta. Después también le cortaría toda la parte que viene siendo un poco absurda de Odessa aprendiendo a luchar. A ver, eres una mujer que que lo único que ha conseguido enfrentarse es con un cuchillo a la hora de comer y cenar, y no te van a aprender a luchar de la noche a la mañana con un monstruo de 2 metros por 2 metros que tiene cuernos y no sé, a ver, es un poco absurdo. Pero bueno, es el tipo de protagonista al que se le quiere poner, en donde muchas veces no tiene mucho sentido. Este es Escudo de Drones. Sé que mucha gente le ha gustado y le ha encantado. Yo le pondría pues 2 estrellas. Sobre la continuación, porque ya he dicho, tiene un final que no es cerrado. No, como no he visto nada de su continuación, sobre todo porque no quiero mirar para no agobiarme a la hora de empezar a leer nuevas series, yo creo que Escudo de Gorriones, si lo des de modo independiente y consideras que el final es perfecto, no pasaría nada. Si lo habéis leído y os ha gustado, me gustaría saber vuestra opinión y a ver si podemos coincidir en alguna de las características que yo he definido de este libro.